Saludo muy especial para todos los seguidores de Vaya al Instante Noticias. Nos encontramos desde la Clínica del Río con el doctor Julián Guevara Ramírez. Él es médico internista, infectólogo y director científico. Doctor, bienvenido a Vaya al Instante. Yo quiero que usted le cuente a todos sus seguidores hace cuánto está la Clínica del Río, qué servicios tenemos aquí en esa clínica. Buenos días, ¿qué tal? Nosotros como Clínica del Río estamos ubicados en Buga desde el 2008. ¿Sí? Ya llevamos un tiempo importante en la región y arrancamos como una unidad de cuidado intensivo y posteriormente fuimos desarrollando las otras áreas. En este momento tenemos área quirúrgica, tenemos un área de hospitalización, tenemos un área de consulta externa y últimamente desarrollamos un área de enfermedades infecciosas con aislamientos para los pacientes. Tenemos una alianza también hecha de tal forma que podemos resolver casos cardiológicos, donde se hacen cateterismos cardíacos y donde se hace cirugía de corazón abierto. Dentro de la UCI hemos entrenado al personal para realizar plasmaféresis y esos son una de las diferenciales de la clínica. Bueno, doctor, un tema muy importante que tenemos ahora a nivel mundial es el tema del COVID-19. ¿Cómo se ha preparado la clínica para recibir los pacientes? ¿Cuáles son las adecuaciones que tenemos aquí en la clínica para atender esta pandemia? Sí, desde el primer momento en que aparece el dato del 31 de diciembre del 2019 de que hay una pandemia, pues no tanto en ese momento pandemia, pero sí había una epidemia de COVID-19, pues acordémonos que COVID aparece después, que es el nombre de la enfermedad. En ese momento empezamos a hacer revisión del tema y empezamos a escribir una guía o protocolo para el personal de salud para entender en qué se basa el problema. Y la otra cosa que hemos hecho es socializar esta guía y lo que hemos hecho es que cada persona especialista de un área dicta charlas para todo el personal de la clínica utilizando las redes. Entonces hemos hecho eso. La otra cosa que hicimos fue un formato donde se pueda recolectar la información pertinente de los pacientes COVID-19 de tal forma que rápidamente podamos evaluar las condiciones del paciente. Ahí vamos a tener datos generales, vamos a tener factores de riesgo, criterios de gravedad, algunos exámenes alternativos, algunas imágenes diagnósticas, qué medicamentos está recibiendo, qué complicaciones tiene y si está en cuidado intensivo, qué tipo de soportes tiene, si tiene ventilación mecánica, si tiene soportes vasoactivos o qué tipo de monitorías también. Entonces eso va a ayudar mucho al personal para poder funcionar. La otra cosa que hicimos fue adecuación de la infraestructura. Nosotros ya teníamos un área de aislamientos en el área de infecto y lo que hicimos fue desarrollar una presión negativa para el área de tal forma que haya seguridad para el personal de la salud. Y la otra cosa que se hizo fue estar al tanto de los elementos de protección personal del personal de la clínica, entonces los conseguimos y posteriormente hicimos unas prácticas con cada grupo para cómo ponerse el traje y cómo quitárselo, porque si ellos no aprenden eso se pueden contaminar. El otro aspecto fue la demarcación de las áreas. Dejamos un piso solo para pacientes infectados, donde van a ver los que se ubican en cuidado intensivo, los que se ubican en cuidado intermedio, los que se ubican en hospitalización y un área para sospechosos, un área de transición. Entonces toda esa área va a ser contaminada de tal forma que las personas que estén allí tienen los elementos de protección personal. Algo muy importante, doctor, es que usted me contaba que hay un protocolo antes de que el paciente llegue hasta la clínica por medio de teléfono. Sí, esa es otra de las cosas importantes porque una de las formas de protegernos como equipo de salud es que no entremos en contacto directo con el paciente. Entonces hay dos teléfonos. Un teléfono lo maneja un auxiliar de enfermería que resuelve dudas, ¿sí? Resuelve dudas y direcciona al paciente. Se le hacen una serie de preguntas y se mira si tiene riesgo o no de COVID-19. En caso de que tenga riesgo, se direcciona hacia el médico general, un médico entrenado en COVID que se va a comunicar con la persona y le va a hacer una serie de preguntas y va a hacer como una historia inicial con anamnesis adecuada, tratando de definir si es caso o no es caso y si necesita hacer exámenes o no.
Eso lo hace el médico y él direcciona si necesita hospitalizarse, de tal forma que todos nos preparemos para la llegada del paciente. Hay una serie de señales dentro de la clínica para saber que el paciente ya está cerca, para que la gente se prepara. Cuando el paciente llega, también hay otra señal para recibirlo y no demorarlo, sino subirlo rápidamente al sitio donde va a quedar. Y también se entrenó al personal de aseo y desinfección para que inmediatamente llegue el paciente, ellos empiecen a hacer la desinfección del área y nos protejamos todos. Doctor, un tema también muy importante, ¿cuántos respiradores tenemos en la Clínica del Río y en total cuántas personas podemos atender siendo positivo para COVID-19 que requieran ventilación y que no requieran ventilación? Nosotros tenemos 8 ventiladores y tenemos la posibilidad de 8 de UCI y 4 de intermedio. Entonces, tenemos la posibilidad también de crecer hacia 16 de UCI y 8 de intermedio. Esa sería la posibilidad de crecer, pero obviamente haría falta los otros 8 ventiladores y 8 monitores para poder adecuar las instalaciones. Pues básicamente la limitante ahí es el costo de estos ventiladores, pero tendríamos esa posibilidad. Entonces hemos dejado un área solo para COVID y otra área para pacientes que no tienen COVID y que son limpios, de tal forma que no haya cruce ni contaminación. O sea, que ¿cuántas personas podríamos atender que tengan positivo para COVID-19 en la clínica? A ver, la norma dice que debemos disponer del 30% de nuestras camas, eso fue lo que nos avisaron de la parte de la Secretaría de Salud, el 30% de nuestras camas de cuidado intensivo disponerlas para pacientes COVID, ¿sí? Entonces no sería sino sacar el 30% de 8 y eso sería alrededor de 2-3 pacientes, ¿cierto? Obviamente si la mayoría son COVID, pues nos vamos a ir convirtiendo y podríamos crecer el resto, pues porque esa sería la prioridad. Y si eso sigue creciendo, pues tenemos el área para crecer otras 8, ¿sí? Entonces podríamos, en este momento, lo real es 8 totales, 3 para COVID UCI, tenemos de intermedio una posibilidad de 2 y tenemos un área de pacientes hospitalizados no complicados para COVID, alrededor de 5 o 6 camas dispuestas para ellos y un área de pacientes sospechosos, alrededor de 3-4 camas, más o menos esa es como la distribución, porque las otras áreas son destinadas para pacientes no infectados por COVID.